Bueno, hoy es 9 de mayo de 2016, estoy en la casa de Georgina. Muchas gracias por recibirme, por tu tiempo, por compartir tus memorias. Quería pedir para que empezaste hablando un poco de tu historia. ¿Quién es Georgina? Ya, yo me llamo Georgina Valdovinos Navarro. Estaba en el año 73, me había ido a estudiar servicio social a Osorno. Alcancé a estar 6 meses, yo creo, desde marzo, septiembre, y fui detenida. Y me retuvieron por 3 días en, no sé muy claro si fue o sea, lo que se nos dijo era que era un local comercial y después en un estadio español. De ahí yo me vine a Santiago, comencé a trabajar, busqué pega, y me avisaron que me estaban llamando por radio, que me presentara nuevamente, y a mí me dio mucho terror. En la familia, todo, o sea, habían allanado la casa, porque mi papá era dirigente vecinal. Entonces me dio mucho miedo y hablé con un cura para que me ayudara a irme al norte. Y el cura me dijo que en realidad no tenían ya donde llevar gente, y me dijo que lo mejor era que me fuera del país. Y él me apoyó y yo salí por el Comité Pro Paz como uruguaya. Salí entonces de manera ilegal. En el aeropuerto me pillaron, no me pudieron retener, y éramos 10 compañeros que íbamos saliendo con nacionalidades falsas y con nombres falsos, y llegamos a Múnich, algunos con sus niños, y ahí declaramos que éramos chilenos. ¿Eso qué año? En el año 74, ¿ya? Febrero 74, enero, febrero. Ya, y de ahí lo que hicimos fue organizarnos y empezar a trabajar por la solidaridad con Chile, en diferentes grupos, con grupos extranjeros que también estaban organizados, con latinoamericanos. Nosotros siempre peleamos mucho, creo que somos famosos por eso, por todas las peleas políticas, no políticas, personales, todo. Y de ahí yo quise volverme, pero no podía, tenía que, no sé si vale la pena, si queréis lo cortáis, porque yo quería volverme a Chile, me quería preparar militarmente y quería irme a Cuba, eso fue en el 75. Y resulta que yo me fui a París a hablar con el embajador y él me dijo que sí, qué sé yo, pero tenía que romper todo contacto con mi familia, cuestión que para mí era muy terrible. ¿Por qué? Por el tema de la seguridad. Y cuando yo llego de vuelta a Múnich, tengo la carta de un hermano mío que ahora vive en Venezuela, en que me dice que está, bueno, está escondido, que no se puede parar, que no ha comido, que está mal. Por lo tanto, yo decido no irme porque digo, desde Cuba no sé si voy a poder ayudarlo. Y me fui quedando, yo mi límite era, dije, yo me quedo 5 años y no sabía cómo volver a Chile tampoco. De hecho, tampoco quería haberme ido, ¿no? O sea, no era mi idea, y siempre tuve un cargo de conciencia muy grande porque me fui. Pero nos organizamos, estuve viviendo entonces en Múnich, después me fui y ahí organizamos un grupo de apoyo a las madres que estaban solas, a viudas, gente del sur sobre todo, mandábamos ropa, mandábamos plata, actos políticos y qué sé yo. Después me fui a Bremen a estudiar y la misma cosa, organizamos un comité de mujeres chilenas, trabajando con alemanes y con extranjeros, con partidos políticos de izquierda. Y después me fui a trabajar a Stuttgart. Stuttgart me estaban pidiendo que me fuera para apoyar el trabajo político de allá, ya que no me había vuelto ilegalmente para Chile. Y empecé a hacer un trabajo y tuve la suerte, había terminado de estudiar. Trabajé en la Universidad de Stuttgart, ahí apoyando el trabajo fotográfico y de producción de libros, pues soy diseñadora gráfica. En la realidad yo estudié diseño gráfico para enseñar, porque yo había aprendido a través de los afiches del periodo de la Unidad Popular, me encontraba muy interesante. Y por eso que estudié, y porque además decía políticamente se puede hacer bastante con eso. Y también en Stuttgart organizamos un grupo, Salvador Allende, mujeres latinoamericanas, hicimos todo lo que hacíamos por todos lados, hasta que pude venirme. Yo, para poder regresar, ya que había salido con la nacionalidad uruguaya, solicité la nacionalidad alemana. Ya llevaba como 10 años o 9 años viviendo ya, estaba trabajando en el servicio público, era empleada del servicio público, entonces era como un estatus, y el argumento, bueno, eso mejor ni lo digo,
tú tenías que decir que en realidad estabas adaptada a ese país para poder quedarte. Y la verdad es que yo lo que pedía era la nacionalidad para poder tener un pasaporte y volver a Chile. Eso yo creo que es complicado mostrarlo, ¿ya? Porque yo tengo la nacionalidad alemana y me la pueden quitar y yo tengo igual, es otra historia. No me interesa ser alemana, por supuesto, pero tengo derecho a jubilación. Bueno, y la historia es que volvimos acá, yo volví con un compañero alemán, que nos habíamos casado, con un niño de 1 año y medio, en el año 87. Y por supuesto que mi deseo siempre fue participar en todo el proceso político y social en Chile. Ya no estaba siendo partícipe de un movimiento de izquierda revolucionaria porque hubo muy poca claridad para mi gusto en ese tiempo. Yo nunca llegué a ser militante porque era bien escalonado todo el proceso para llegar a ser militante. Y yo había entrado muy tarde al militante en el 73, pero siempre me comporté como militante, fui súper obediente, súper ordenada, trabajé, organicé, qué sé yo. Llegamos acá, entonces empecé a recorrer el terreno y a conocer gente para ver qué es lo que se podía hacer. Creamos un centro cultural, alemanes nos apoyaron para comprar un terreno, hicimos un trabajo muy bonito, pero ahí era difícil hacer política según yo y según lo que se nos decía. En ese tiempo era más ignorante, no conocía el terreno, había estado 13 años, 7 meses y 3 días afuera, entonces era mucho tiempo. Pero fue fantástico porque así yo aterricé en la realidad de este territorio. Como tú ves, es lo más normal que hay, no es pequeño burgués, es gente de clase trabajadora. Se vivía aquí claramente todo lo que era la dictadura. Y después decidimos hacer una revista local, como ya existía ahora. Entonces, también conociendo las organizaciones nos enteramos de que existía, bueno, ya sabíamos que existía la Villa Grimaldi acá, y empezamos a movernos y a conocer gente para ver qué es lo que hacíamos. Entonces de ahí participamos apoyando la iniciativa de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Pero cuando tú regresas, ¿tú ya conoces la asamblea o la asamblea se formó después? No, se había formado yo creo que no sé, me imagino que... ¿No sabes nada tú de eso? Sí, pero ya. querías... Es que yo cuando llegué en 87, armamos el centro, después con la revista, yo creo que debe existir del 90, 91, no sé, pero la cosa es que ellos ya estaban conformados y tenían contacto con diferentes gente. Y entonces lo que fuimos haciendo fue informar a la comunidad de lo que iba pasando o de lo que había sido la Villa Grimaldi, ¿ya? Porque a través de la revista. A través de la revista. Ahora, eso era un artículo dentro de todo un otolete de información que entregábamos, ¿ya? Y bueno, la persona que para mí es la principal de todo esto es la compañera Coral Pey, no sé si tú la conoces, y Dante Donoso. Ahora, hay otras personas, pero yo no me acuerdo los nombres. A mí ya a esta altura se me olvidaron los nombres. Pero había gente de y Eliana Mesa, de acá de la Junta de Vecinos, que estaba vecina a la Villa Grimaldi. ¿La conociste, no? No. Esa señora no sé si está viva, pero es súper buena. Hay algo sobre ella también. Y gente de la Villa La Reina, que es la comuna vecina, que está al otro lado de la calle. Pero más para atrás, porque ahí hay población de milico y de carabineros, entre medio. Pero de ahí venía gente también. Entonces nosotros lo que hicimos fue apoyar lo que hacía la asamblea. Las convocatorias, ir a las convocatorias, apoyarlos con algunos panfletos. Ya hay uno que se lo pasé a la Villa Grimaldi, que está en un lienzo, que fue cuando se abrieron las puertas a la Villa Grimaldi. Pero antes hubieron murales, que no se podía entrar todavía en ese tiempo. Íbamos a hacer acciones fuera de la Villa Grimaldi. ¿Te acuerdas de una denuncia que un vecino hizo a un periódico en el 89 sobre la venta de la Villa Grimaldi? ¿Te acuerdas de ese episodio? De ese hecho, claro. O sea, nosotros supimos posteriormente, ¿ya? Pero que un vecino vio que estaban con máquinas retroexcavadoras despejando el terreno y él hizo la denuncia, no sé a quién, ¿ya? Pero mira, yo tengo un libro que no lo pude encontrar, que te lo quería pasar, te lo voy a escanear y te lo voy a mandar. Donde hay vecinos que informan y de ahí se arma ya la asamblea y empiezan a movilizarse
para impedir la venta porque estaba predestinada a una inmobiliaria, obvio, sé que por todos lados están construyendo, y eso se paró, gracias a Dios, y después se logró la expropiación. Eso, ¿cuándo fue? Sí que duró como 2 o 3 años todo eso, ¿ya? Hasta que se abrió a través de una ceremonia súper linda. Después te voy a mandar fotos, tengo que buscar las negativas. Lo que sí es que tú sabes que políticamente no fue lo que nosotros, o algunos queríamos, no todos, eso es verdad. Entonces hubieron divisiones, hubieron malos entendidos. El gobierno de la concertación, ¿para qué te voy a hablar ahora? O sea, fue para mí por lo menos, un bluff, fue una gran mentira en cierto modo, ¿no? Aunque igual yo creo que muchos desconfiábamos, pero igual teníamos la fe de que pudiésemos avanzar y que pudiésemos hacer cosas positivas para todos. Pero poco a poco nos fuimos dando cuenta de que esto era más siniestro todavía. Tú sabes que se acabaron varios medios de comunicación, quedó en manos de unos cuantos. Poco a poco fue muriendo las organizaciones sociales que cuando yo llegué por lo menos eran bastante poderosas y fuertes, eran muy interesantes, pero como que también había, yo creo que es mi interpretación, que a lo mejor no es nada científica, pero la gente estaba bien cansada y tenía las ganas de vivir en paz en cierto modo. Pero a través de estos arreglinos, de estos acuerdos, de estas cuestiones oscuras que hubieron entre la dictadura o los militares, o Pinochet y los políticos que asumieron la conducción del gobierno en ese tiempo, nos fueron dejando de lado. Y fue haciendo y además empezó un consumismo loquísimo, todo comprándose 1000 huevadas, entonces la gente como que se fue olvidando un poco. O sea, igual, yo creo que igual hay memoria, yo creo que ahora está volviéndose, estamos pasando de esa fiebre individualista que hubo, pero mucha gente se fue para la casa y también hubieron muchas peleas porque evidentemente estábamos medio desorientados. También yo creo que, claro, hay lúcidos siempre que callan mucho más rápido que otros, pero fue un proceso en donde hubieron más divisiones y fueron quedando gente de los propios partidos más encapsulados en cierto modo, ¿no? Y obviamente se metió, o metimos al gobierno en toda esta historia de la Villa Grimaldi, entonces empezó a haber desacuerdos, digamos, de cómo era la conducción, cómo debería ser, qué es lo que íbamos a ceder, qué no se iba a ceder, qué sé yo. En un ¿Entre principio, los vecinos, entre...? No, yo creo que entre la gente que participaba en la Villa Grimaldi, algunos vecinos sí, pero no eran tantos, ¿eh? Al principio fueron muchos más. Pero también se fueron yendo de acá, hay gente que se fue yendo para otros lugares, que eran como clave, ¿no? Pero se logró, o sea, se logró, creo que es el primer parque o centro de tortura En América Latina. ¿no? Entonces, eso es lo interesante y lo bello en cierto modo, y mira, se podrán hacer muchas críticas a cómo existe y funciona actualmente, pero es un centro de recuperación de la memoria, donde efectivamente, tal como lo soñamos, se llevan a cabo eventos para toda la gente. Se tiene la posibilidad de participar, ahora es cuestión de cada uno de decidir si participa o no, ¿ya? O se motiva o no. Pero yo creo que fue un tremendo logro. En el fondo, uno no se da cuenta en ese tiempo, pero poco a poco te vas dando cuenta de que sí, es importante, ¿no? Yo como viví en Alemania, y Alemania tiene su historia tan oscura, los compañeros que me visitan, todos vienen a la Villa Grimaldi, por ejemplo, saben, ¿no? Y bueno, nosotros contábamos lo que estaba pasando también a la gente de allá, porque yo igual mantuve contacto con la gente allá. ¿Tú llegaste a conocer cuando viviste en Alemania los campos que fueron recuperados? En Alemania. Sí. Yo vi Dachau y... No, solamente Dachau, nada más. No, la verdad es que a mí se mofaron un poco de mí, porque en realidad como nosotros vivíamos entre lo político y la vida normal, yo por lo menos nunca pensé en
recorrer, conocer, pasear. La verdad es que conocimos ciudades cuando íbamos de una reunión a otra y eso era todo. Yo no me dediqué a conocer Europa ni nada por el estilo, no. Y cuando estás metida en el tema de la recuperación de la Villa Grimaldi, ¿te parece que, o sea, dijiste un poco de los conflictos en la decisión de qué hacer con el lugar, ¿no? ¿Podrías hablar un poco sobre eso? Entre los grupos que hacía parte de la recuperación, tenía vecinos, tenía expresos políticos, tenía familiares de víctimas. Sí, pero la discusión se dio posteriormente, después de logrado La recuperación. Y yo no entendí nunca tanto la pelea porque en realidad era un poco absurda, ¿no? Creo yo creo que es un tema de poder también, en cierto modo, poder no por ganar plata, sino que por el control de las cosas y por la desconfianza que había hacia otros compañeros, pero no, la gente, todos estábamos de acuerdo en que hubiera un centro, o sea, que existiera el Parque por la Paz, que se construyera ahí, que se reconstruyera lo que había que mostrar. No, eso no fueron discusiones, ¿no? Era como lógico. En 94 se abre al público. 94 o 93. 94. Ya. Sí. Es mi memoria, ya por ahí está. No, está tranquila. En 94 se abre como al público para la primera abertura oficial, ¿no? Sí, sí, sí. Pero antes de eso, ¿te acuerdas de encuentros, organizaciones, charlas, reuniones para las marchas que vosotros hicieron? Claro, o sea, habían actividades fuera de la Villa Grimaldi. ¿Cómo eran esas actividades? Nos reuníamos también en La Faena, que es de aquí de esta calle donde tú bajaste en la micro más abajo, pasado todo al lado está lo que es La Faena. Y ahí existe una iglesia luterana donde estaba el pastor Martin Jung, que fue un gran promotor y prestó el espacio para reuniones, y la pastora Gloria Rojas, ¿ya? Súper chévere esa gente. Por ahí nos reuníamos más que nada, ¿no? Cuando había una actividad acá, era acá arriba. Después, por ejemplo, se nos avisaba que había una reunión con los candidatos a concejales de la comuna, entonces nosotros íbamos a reportear, o había una asamblea en el municipio para que dieran cuenta de algún avance legal, qué sé yo, ahí íbamos, pero eso es todo lo que yo hice en realidad. Y vosotros durante esas luchas para transformar el lugar hicieron muchas marchas, ¿verdad? Y actos afuera, claro. Y también en otros lados, ¿Cómo eran esas marchas? ¿Era de denuncia, de reivindicación para la recuperación de la villa? ¿Qué te acuerdas así de...? Bueno, por ejemplo, para la Semana Santa, que hay una peregrinación que se llegaba hasta acá. Ahí se unían todas las organizaciones o los representantes existentes, con los letreros de los presos políticos, con la organización de los compañeros ejecutados, entes políticos, personas que están de candidato para alguna cosa en ese tiempo, porque eso fue como la tónica. Gente comprometida, un director de un colegio, compañeros de diferentes partidos políticos, pero todo de base así, ¿no? ¿Qué te falta que te diga? ¿Te acuerdas de grupos de familiares? Sí, ¿Sí? Sí. Bueno, yo tengo un compañero, un vecino mío que desapareció o se le pierde la pista en Villa Grimaldi, cuestión que yo ahora me temo desapareció en Simón Bolívar, ¿no? Pero, y también otros compañeros que yo no les alcancé a conocer el nombre, porque yo vivía en la José María Caro antes, que era una población muy popular en el sur de Santiago. Tenía también esa cosa emocional bien directa. Y bueno, nosotros desde Alemania ya ayudábamos mucho en la agrupación de detenidos desaparecidos, al grupo de presos políticos, a los familiares. Entonces uno se topaba con la misma gente o en el centro o acá, ¿cachai? O algunos que visitaron Alemania, que uno los ayudaba para o traducir o para que alojaran, qué sé yo, esas cosas. Y claro, vosotros estaban en el contexto de la recuperación de la democracia, ¿no? Justo en la transición. Claro. Entonces eso, entiendo que todos estaban juntos, ¿no? Era súper poderoso, o sea, era muy poderoso y eran
también diferentes iniciativas, ¿no? No era, o sea, los derechos humanos era lo fundamental, por supuesto, pero también habían temas por la vivienda, por la educación, por la cultura misma, políticas, por grupos políticos. La revista Contacto que acá tiene, ¿vosotros hicieron notas sobre la recuperación de la villa en ese momento? Claro. Siempre, por ejemplo, mostrábamos los avances, espérate. Es que te dije que esta no te la quería pasar porque es la... Ya, aquí hice, por ejemplo, Peñalolén y el trabajo porque estaba saliendo por ahí por mayo, entonces aquí te dice Peñalolén, el trabajo, y el primer artículo es Parque por la Paz, después se refiere a la contingencia. Entonces, bueno, y sacamos un suplemento infantil, porque cuando lo vendíamos en la feria, los más interesados eran los cabros chicos y le mostrábamos esta cuestión, a ver, y le mostrábamos esto y no sabían qué hacer con eso, por lo tanto decidimos hacerle un suplemento infantil a ellos. Claro, en esta, mira, justamente en esta hay una nota de una actividad en la presentación de la maqueta de la Villa Grimaldi, del Parque por la Paz. Y una mini entrevista a Martín Jung y a Manuel Baquedano, que todavía es director del Instituto de Ecología Política. Ese es uno. Después, también este número 2, recién esto sale en el 92, que se refiere a cómo vivir en Peñalolén, porque es local, ¿ya? ¿Se ven? Sí. Ya. Entonces aquí estamos contando de la inauguración del Centro Cultural, porque ahí ya terminamos de construirlo. Ya, y esto es el compromiso por la paz. Que nosotros lo hicimos firmar a los candidatos. O sea, vosotros buscaban por todo camino... Claro, por todos lados buscábamos información, pero son poco... Yo no sé si te quieres llevar la revista o te escaneo una de estas nuestras. Esta no te la voy a dar en la palma. No. Después está... ya, en esta, por ejemplo, estamos hablando de Osvaldo Romo. ¿Tú sabes quién fue Osvaldo Romo? No. Este es un desgraciado que vivió en La Faena, abajo. Participó en Toma en Lo Hermida en los años 70, 71. Y es un tipo que es el encapuchado del Estado Nacional. Este de infame participó con movimientos de izquierda y en el golpe se pasa para el otro bando, y se encapucha y empieza a decir cuáles eran los más peligrosos y significó la tortura. Era un torturador espantoso, era enfermo. Este gallo se arrancó para Brasil, lo pillaron. Y este gallo entonces fue un maldito que además él cuando se le entrevistó, o varias veces se le entrevistó, era despiadado en la descripción de las torturas, ¿no? Casi sentía un gozo de puro contar lo que había hecho, entonces quedó marcado. Cuando murió nadie los va a enterrar, nadie. Entonces en esta revista aparece algo de Osvaldo Romo, que te lo puedes llevar. Acá está. Aquí está un montón de grupos de mujeres que, si tú me das tiempo, yo podría empezar a averiguarte algunas, pero ya no va a estar ya. Que son un lote de organizaciones, a ver esto, ¿no? Los chiquititos, ¿no? Sí. ¿Tuviste a Martín Jung o la Gloria Roja o el Martín ya se fue? No. Porque Martín parece que se fue. Georgina, Dígame. ¿por qué, una pregunta así muy personal, ¿no? ¿Por qué te metiste en este tema de recuperar? Tú estuviste todo el tiempo en Chile, después en Alemania, volviendo a Chile, trabajando por la cultura de la democracia, por la defensa de los derechos humanos, todo eso, pero desde una perspectiva muy personal. ¿Por qué te metiste ahí en ese tema de recuperar la Villa Grimaldi?
O sea, porque vivimos una situación de abuso, o sea, nuestros derechos fueron conculcados, nosotros directamente todos sufrimos la represión, pero además de eso, mi papá era zapatero. Entonces yo me amanecía con él arreglando zapatos cuando niña. Y una vez intrusiando en sus papeles, porque él era muy bueno para leer, así tenía la misma historia que yo. Y él le encontré una revista brasileña que se llamaba Cruzeiro, creo que se llamaba, Cruzeiro. era en papel couché y todo. Y me puse a ojear y era en portugués, yo no sé cómo mi papi era tan curioso. Y ahí había un artículo sobre los campos de concentración en Alemania. Yo creo que tenía 6 años, porque todavía no conocía las letras nomás. Y había piras humanas y todo lo demás. Y yo le pregunto a mi papá y le pido que me explique. Y él me explicó lo que había pasado. Y también mi papá fue dirigente sindical. Él me habló de la discriminación racial en los Estados Unidos. O sea, era un hombre comprometido, social, consciente, buena, muy buena persona. Entonces yo creo que esa es parte de la formación de mi padre, la valoración de la vida, de los derechos de las personas y todo lo demás. O sea, es eso. Y bueno, yo también fui siempre muy resentida por lo pobre que vivimos. Nosotros éramos muy pobres, muchas veces no tuvimos que comer. Entonces eso es... porque estoy tanta pena. Eso me produjo mucha rebeldía también, porque yo viví la injusticia. Si nosotros nos sacábamos la mugre trabajando y no éramos... teníamos para comer solamente. Mi papi era un hombre inteligentísimo y mi mami muy sabia. Entonces es como da rabia vivir en carne propia la injusticia, ¿no? Y bueno, y la defensa de las personas es lo más importante. ¿Y te parecía que recuperar la Villa Grimaldi Era un símbolo, pero fantástico. O sea, en cierto modo esto ha sido una victoria sobre el horror. Y fue, afortunadamente, no tan tarde, porque si hubiese sido posteriormente, eso nos tendría más retrasado en todo lo que son recuperación de la verdad en estos momentos, ¿no? Nos sirvió montones para poder abrir conciencia y ganar gente, además, porque además que había gente que vivía acá y que no tenía idea, o algo había escuchado, incluso hay gente que todavía no va. ¿Ah? Entonces, es un temazo este. Entonces yo siempre les cuento, invito, promuevo esto todavía y lo encuentro muy importante y necesario. Y para más remate, que está justo frente a la población de Paco y de Milico, es pues una cosa tan aleccionadora, ¿no? Porque... ¿Aleccionadora? de dar lección, ¿no? Aleccionadora. No, encuentro súper importante que esté. Bueno, no sé si Y quieres... es dignificante también, porque en cierto modo todas estas compañeras y compañeros que han pasado por ahí, ojalá que en otra vida pudieran ver lo que se ha hecho. Claro que le va a doler y criticar, pero en cierto modo con esto se logró develar muchas cosas. Sí. ¿Me queréis preguntar algo? Sí, no, si quieres decir alguna cosa más para que quede registrado que no te he preguntado. Sí, que yo creo que esta toma de conciencia no se refiere solamente a Chile, se refiere a todos los países oprimidos, ¿ya? A todos los países que son, ¿cómo se dice?, esquilmados, que nos están saqueando todo para enriquecer a unos pocos, y en el fondo este golpe militar y toda esta crueldad fue para imponer un modelo económico infame y devastador, el que nos está mostrando los resultados en estos momentos. Estamos viendo con horror todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? No solamente lo del cambio climático, sino que también el desgaste de los recursos propios y el empobrecimiento de los lugares más ricos y más fantásticos del universo, ¿no? Eso es, pues yo creo que igual hay que seguir en esto de todas maneras, ¿no? Eso.